estamos listos. ¿Qué tal? Muy buenos días en este martes 8 de diciembre de 2020. Un martes con bajas temperaturas. Ya los niveles de los ríos nos informan en Protección Civil que están ya en sus niveles normales, ¿sí? Y cuando menos por unos minutos en esta mañana parecía que iba a ser un día soleado, así está. Hay que tener en cuenta que estamos en plena temporada de frentes fríos y el clima es muy inestable. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Es temporada de frentes fríos. Entonces, el clima puede cambiar de un momento a otro. Ahorita tenemos bajas temperaturas, ya veremos qué nos va a anunciar Protección Civil, ya lo veremos más adelante. Ahorita parece que este frente frío, estas temperaturas bajas van a demorar todavía unos días más. Y bueno, pues el día de hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se anunció la vacuna contra el COVID, ya incluso hay una agenda y los primeros a los que les van a aplicar este medicamento pues es al personal médico que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19 y los adultos de más de 80 años serán los primeros en que serán vacunados contra este virus entre diciembre y enero próximo. Esto lo afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien también dijo que todas las personas del país tendrán acceso a la vacuna. Sin embargo, la aplicación de este fármaco de Pfizer y BioNTech comenzará con médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y el demás personal clínico. Este es el video de esta mañanera, que esta es la noticia cuando ya se está anunciando la vacuna, pero ojo, mucho ojo, la vacuna no significa que la pandemia siga presente. Tampoco nos confundamos con este semáforo verde, es muy confusa la información que la Secretaría de Salud está dando para los estados, no aplica para las localidades. Recuerden que en las Chuapas se han registrado casos sospechosos y se han registrado muertes por COVID, apenas en los últimos 15 días. Y recuerden también que somos vecinos y además tenemos mucha comunicación con el estado de Tabasco, más todavía que con Coatzacoalcos, que con Minatitlán, y Tabasco está a punto de irse a semáforo rojo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta y vamos a escuchar este video, que esta es la nota del día en relación a esta campaña para la aplicación de la vacuna de COVID-19. La priorización juega un papel crucial. Todos y todas tendrán acceso a la vacuna. Lo reitero, todos y todas tendrán acceso a la vacuna. Eso ha sido una disposición del presidente, eso ha sido una disposición del Gobierno de México y hemos estado trabajando en la materia técnica para identificar la manera más conveniente para todas y todos de iniciar el proceso de vacunación. Esto es importante destacarlo porque evidentemente todo el mundo puede apreciar que las vacunas no llegan en un solo golpe y aunque llegaran todas al mismo tiempo, no se pueden poner exactamente al mismo tiempo a todas las personas. Entonces, necesariamente hay que tener una priorización para iniciar por aquellas personas que resulta más conveniente protegerles a ellas y por extensión proteger a todos los demás. ¿Quiénes son estos? Los trabajadores de la salud que están en el frente de respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto es semejante a los esquemas de priorización que tienen prácticamente todos los países europeos que han formulado planes de priorización. Es semejante a la priorización que existe en Estados Unidos, que existe en Canadá y también a las recomendaciones internacionales que he mencionado al inicio del Grupo
asesor estratégico de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud y también la reflexión que hace el Grupo Técnico Asesor de la Organización Panamericana de la Salud. La lógica es relativamente clara y simple de entender por todas y todos. Sí hay un grupo humano de profesionales que están respondiendo a la pandemia de COVID, es muy importante que ellas y ellos estén protegidos para poder realizar su trabajo con la mayor confianza posible, pero además para que no tengamos falta de estos profesionales, hombres y mujeres, que hoy nos protegen de manera directa. De inicio son el personal clínico, el personal que está directamente atendiendo pacientes y posteriormente por extensión el conjunto de los profesionales de la salud. Enseguida tenemos una priorización que depende del riesgo. El riesgo es la probabilidad de tener la enfermedad grave y también la probabilidad desafortunada de tener una complicación grave o incluso un desenlace fatal. Este riesgo está determinado por múltiples razones. Hay algunas razones biológicas, como la edad, como la presencia de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, inmunodeficiencias y varias otras que hemos estado comentando desde el inicio de la pandemia, cuando esto pudo ser apreciado en México y en el mundo a partir de la vigilancia epidemiológica y la investigación. Y también hay condiciones sociales, y las condiciones sociales también son importantes, porque no todo el mundo tiene el mismo riesgo de infectarse, el mismo riesgo de enfermar, pero tampoco el mismo riesgo de complicarse y la misma capacidad de resolver su problema de salud cuando tiene diferencias sociales importantes. Pero reitero, para que no haya confusión alguna, la disposición es que todos y todas tendrán acceso a la vacuna. La priorización que se ve en la pantalla es la priorización más evidente y clara y directa, que es la que corresponde a la edad, y se ha determinado que se separará a las personas por decenios de edad: 80 y más, 70 a 79, 60 a 69, etcétera, etcétera, y llegamos al punto de población de menor de 40 años. Y aquí quiero especificar la importancia de cómo los ensayos clínicos de la fase 3 van dando conocimiento, van dando luz sobre la utilidad de la vacuna y su seguridad, pero también establecen las condiciones de uso. En todo el mundo, las autorizaciones sanitarias de uso y los registros sanitarios permanentes en su momento dependen de que exista evidencia de que pueden ser usados en distintas subpoblaciones para las que la ética establece protecciones especiales. Unos son menores de edad y otros son ciertas poblaciones que pueden tener condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres embarazadas. Hasta el momento, ninguno de los ensayos clínicos que están en curso, incluidos aquellos que fueron culminados y utilizados como evidencia para la solicitud de autorizaciones de uso, incluyó a poblaciones menores y tampoco a mujeres embarazadas. Insisto, esto es un precepto ético históricamente establecido en la investigación de salud y también en el manejo de las condiciones de salud, tanto clínicas como de salud pública. En su momento, lo que se espera es que... Bueno, pues esta es la información que están dando las autoridades de salud en esta conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una noticia que seguramente nos llena de esperanzas, pero también hay que marcarlo bien, y todo es un proceso que va a llevar su tiempo. Obviamente que la aplicación de la vacuna es primero para los sectores prioritarios, y efectivamente uno de los sectores más prioritarios es el sector salud. Hay que recordar que médicos, enfermeras, personal de hospitales están jugando la vida en la atención de los casos de COVID-19, y justo es que a ellos se les aplique primero esta vacuna. Posteriormente, esa es la etapa 1, que es diciembre-febrero, personal de salud de primera línea de control de COVID-19.
La etapa 2, de febrero a abril, personal de salud y personas de 60 años y más. En la etapa 3, abril-mayo, personas de 60 años o más. La etapa 4, mayo-junio, personas de 40 años o más. Y etapa 5, junio-marzo de 2022, el resto de la población. De hecho, aquí estábamos comentando, Edgar, Armando, y también ya nos acompaña el delegado de tránsito, Abimael Pérez Cruz, y pues ellos están bien chavos, bien jóvenes, entonces ellos tendrán que esperar hasta junio. Y en mi caso, que tengo pues ya un poquito más de 40 años, ¿verdad? Me toca en el mes de mayo, junio, según esto. En el caso de las personas que tienen menos de 40 años, es hasta junio y hasta marzo de 2022 que se va a estar aplicando la vacuna. Así que a ustedes tendrán que esperar, están jóvenes y de acuerdo a la edad también está marcando la vulnerabilidad, aunque hay que tomar en cuenta que las personas que tienen, fíjense que es algo que yo creo que ahí están dando en cuenta las edades, pero por ejemplo las personas que tienen diabetes son muy vulnerables, los diabéticos, los hipertensos, las personas que tienen algunas vulnerabilidades como lo ha marcado el sector de salud, seguramente eso lo tendrán que tomar en cuenta, ¿eh? Así que a lo mejor por mi sobrepeso tendré que ser antes. Pero bien, esto es en relación a COVID-19, muy importante, hay que tomarlo muy en cuenta, no hay que bajar la guardia, insistimos. Y pues en otro tema, es terrible, por decirlo menos, la situación que se vive en las Chuapas por el caso de accidentes y muertes por choques en el que se involucran motociclistas. El caso más reciente de dos jovencitos de 14 y 17 años. Tras dolorosa agonía por varios días, finalmente perdieron la vida. El accidente en motos a nivel nacional se ha convertido en un problema de salud pública por los altos costos en servicios médicos que implica el tratar de salvar las vidas o los tratamientos médicos que tienen que aplicarles a quienes sobreviven, pero enfrentan muchas veces secuelas de por vida. Y no se diga el sufrimiento de las familias. Pero ¿qué es lo que hacemos localmente? Hay varios factores, las leyes, los reglamentos, la promoción a la cultura vial que debieran realizar las autoridades municipales y también las educativas. Pero cuando menos por hoy, aquí en el estudio hemos invitado al delegado local de la Oficina de Tránsito del Estado, Abimael Pérez Cruz, pues él nos hablará en relación a qué hace la Delegación de Tránsito para poder controlar o disminuir este tipo de problemas. Fíjese, delegado, que le adelanto, en 2019 tenemos un registro de 7 muertes y en este 2020 ya van 65 accidentes y 11 muertes. Es decir, que el problema va creciendo. Pareciera una misión imposible. A ver, platíquenos, ¿qué está pasando? Primero que nada, buenos días, gracias por el espacio que me permites. Desgraciadamente es una realidad que se está viendo en el municipio. Los accidentes han ido aumentando y las fatalidades también. Son muchos factores, el principal es la falta de educación vial. Desgraciadamente la ciudadanía no ha querido entender que el traer una motocicleta o cualquier vehículo motorizado es una responsabilidad muy grande. Puedes dañar a terceras personas o, en este caso, dañarte a ti mismo. Nosotros, desde que un servidor tomó posesión en cargo de la delegación, hemos venido dando pláticas en las escuelas a diferentes niveles, en lo que es preescolar, primaria, secundaria y preparatorias. Todo eso lo hicimos en 2019 con la idea de concientizar a los jóvenes, que son los que mayormente son los que tienen este tipo de accidentes, ¿no? Desgraciadamente por el tema de la pandemia este año no se pudo realizar ese tipo de trabajo que veníamos haciendo, y también
los operativos disminuyeron por el tema de la pandemia, de aglomeramiento, de tener el menos contacto posible con terceras personas. Definitivamente los operativos cero tolerancia se quitaron. Ese operativo era uno de los principales temas que nosotros podíamos de otra forma ya obligar a la ciudadanía a que hiciera caso a acatar el reglamento de tránsito. Pero desgraciadamente por la pandemia se ha detenido todo ese tema. El último suceso lamentable que pasó fue el sábado pasado, hace 10 días me parece, donde 2 motocicletas colisionaron. Desconozco el estado en el que venían los jóvenes, si venían en estado inconveniente o simplemente venían en exceso de velocidad, pero pues lamentablemente, como lo acabas de comentar, fallecieron los 2 jóvenes menores de edad, una tragedia lamentable. Pienso que si hubieran traído su casco de seguridad, se hubieran logrado salvar su vida, pero lamentablemente no fue así y hacen caso omiso a las recomendaciones o a las llamadas de atención que uno les propicia. Ahorita nosotros lo que estamos haciendo es pues, nada más llamando la atención lo más que podamos, pues la gente hace caso omiso a eso que estamos, la llamada de atención. Por lo tanto, hemos decidido retomar el tema de los operativos con todas las medidas sanitarias que hay, pero nos vamos a ver obligados a retomar el tema de los operativos cero tolerancia porque se nos está saliendo de control. Se está saliendo de control. Si tú vas al centro, pasa mamá, papá, hijo, hija, 3, 4 personas en una motocicleta, cuando no debe ser así. Solamente están poniendo en riesgo su vida y la vida de también sus propios hijos. Sí, si bien es cierto, la motocicleta se ha convertido en el transporte económico que la verdad es de gran utilidad a muchas familias, pero también las reglas que existen son muy claras. Y el mejor incentivo para que se respete la ley, pues es el castigo. ¿Cuántas multas se han aplicado en lo que va del año? En lo que va del año, hasta ahorita hemos aplicado 257 infracciones a motociclistas por falta de casco. De ahí vienen muchas más infracciones por otros motivos, pero fueron 257 por no traer casco de seguridad. El año pasado fueron muchos más, porque el año pasado sí estuvimos trabajando con los operativos. Este año en el que va de la pandemia solo hemos hecho como 3 operativos. De las otras infracciones han sido 1 o 2 diarias que se han hecho como rutina. El aplicar la ley, el aplicar multas, son medidas completamente impopulares. Estará Sí. de acuerdo, es decir, no, de hecho esto, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, Abimael, no es políticamente no es la mejor oportunidad para usted. Sin embargo, sí el deber y la responsabilidad de hacerlo, ¿no? La circunstancia, usted mismo lo está comentando, esto se sale del control. ¿Cuál es el problema que existe para aplicar multas, para parar a la gente, para si está circulando sin casco, pues de plano quitarte la moto? ¿O qué es lo que pasa si yo circulo sin moto, sin casco, perdón? El reglamento de tránsito marca que cualquier unidad o cualquier ciudadano que infrinja una infracción o infrinja el reglamento de tránsito, yo debo aplicar una multa. Entonces, como garantía, me debo quedar con una garantía de pago, llámese licencia o tarjeta de circulación. Cuando una unidad motorizada, que son las motos las que regularmente no traen placas, comete una infracción, entonces yo me quedo como garantía de pago. La moto, es por eso que las motos se trasladan al corralón. La gente se molesta, ¿no? Incluso, nos insultan de lo que no te imaginas, pero no lo ven que es por su propio bien, por su propia seguridad.
Pero ahí están los números. Y yo sí se lo quiero decir a las personas. Ahí están los números. 65 accidentes, 11 muertes. Le podrán mentar la madre a los agentes de tránsito, podrán decir lo que quiera, pero lo que se hace es precisamente para preservar la seguridad de la población. Es preventivo, todo es preventivo. ¿Sí? Entonces yo digo, 200 multas son pocas. Sí, deberían de haber 1000. Sí. Sí, porque lo que importa aquí es la vida de las personas. 2 niños, uno de 14 y uno de 17 años, ¿por qué no usaban un casco? Y porque realmente no es una misión imposible. Hemos visto en comunidades, en algunas ciudades, donde si no traen casco no ves circulando motos. Fíjate que es una tristeza eso que comentas ahorita, y me ha pasado. He detenido ciudadanos y pues yo siempre les exhorto, les digo, oiga, ¿por qué no usas tu casco todo el tiempo con esa humanidad que debe tener uno, ¿no? Y el primero dice, es que aquí es un rancho. Le digo, oye, pero cuando vas a Cuatza, a otra ciudad de motos, porque son motos ya grandes que salen en las ciudades, ¿no? No, allá sí lo pongo. Le digo, pero aquí en la ciudad, ¿por qué no? O sea, aquí es un rancho. Aquí no es obligatorio, no es necesario. Cuando es una mentira. Yo le digo a la gente, a los ciudadanos, a los jóvenes, aunque vayas a la vuelta de la esquina, tienes que usar tu casco. ¿Por qué? Porque no sabemos si de aquí a la vuelta de la esquina te vas a accidentar. De todos esos accidentes que tú comentas que ha habido, la mayoría han sido por derrapes. Porque se me atravesó un perro, porque agarré una piedra y derrapé y caí. O sea, la mayoría, la verdad son pocos los contados que han sido accidentes con otro vehículo. Pero la mayoría son por derrape, quiere decir que solo se caen y solo se lastiman, porque venían en estado de ebriedad, porque venían en exceso de velocidad y derraparon. Entonces, la gente no entiende que aunque vayan a la esquina a comprar tortillas, deben usar su casco por seguridad. ¿Por qué? Porque no sabemos si en ese tramo de 100 metros o 100 metros se te atraviesa un perro y te caes. Y lo primero que cae un motociclista al suelo es la cabeza. Lo primero que lleva el golpe. Si te das cuenta, casi todas las personas que han fallecido han sido por traumatismo, golpes en la cabeza. Entonces, esa es la función del casco, salvar tu vida, proteger tu cabeza. Sí, efectivamente, a veces a altas velocidades te puede llevar a una fractura también. No, hay personas amputadas. Así es, pero no comparas eso a tener un golpe en la cabeza, sí, que es fatal, ¿no? Es fatal. Hay la cuestión de la falta de medidas de seguridad y aparte el exceso de velocidad o la imprudencia con la que se manejan estas motocicletas. Vemos y lo decimos, ¿no? Hay que también el otro asunto económico, a veces familias completas, papá, mamá y 2, 3 niños en las motos. Y lo peor, sin casco. ¿Sí? Digo, la verdad, pues 14 años, un jovencito, iban imprudentemente. Obviamente que aquí el problema de fondo, ¿cuál es? ¿Cómo pueden 2 jóvenes de 14 y 17 años respetar las leyes si ven que en nuestro municipio todo mundo las violamos, nadie usa el casco en el uso en el caso de las motos? Y yo sí creo, delegado, y usted lo acaba de decir, y esperamos que actúe ante esto que usted menciona. Si esto los está rebasando, hay que aplicar la ley. ¿Sí? No somos un rancho. Y aunque lo fuéramos, las leyes son para respetarse. Así es, efectivamente. ¿Sí? Esto de las motocicletas, yo lo mencionaba al principio, ¿no? Digo, es muy doloroso que pasa con las familias, muy doloroso con personas que tienen secuelas de por vida por los accidentes de moto, pero también a nosotros, a todos, por nuestros impuestos, es algo que nos resulta muy costoso, ya que los servicios médicos son muy altos, sí, y los paga el Estado. Así es. ¿Y de dónde? De nuestros impuestos. Delegado,
Entonces, menciona usted que se van a implementar operativos. Sí, vamos a empezar otra vez con los operativos cero tolerancia. El operativo cero tolerancia implica, se ponen filtros y lo que vaya pasando, como vulgarmente se dice, tira uno la atarraya y lo que caiga. Quiere decir, esos filtros se revisan motocicletas, vehículos, transporte, toda unidad motorizada que pasa en el filtro se verifica que esté en regla. Nosotros tomamos desde el principio de que un servidor tomó el cargo como delegado, tomamos el criterio de las motocicletas solamente exigirles el casco. No les estamos exigiendo placas, licencias, porque es una cultura muy difícil de erradicar. Los gobiernos anteriores han hecho caso omiso a este tema latente que es motocicleta y te das cuenta que el 80% de motocicletas no trae placas. Son motos viejas, 2015, 2010, que ya no conviene emplacarlas. ¿Por qué? Porque deben 7, 8 mil pesos de placas. Entonces, pero lo que sí estamos diciendo es el casco, indiscutiblemente. El casco, eso no hay vuelta atrás. En los operativos, las personas que traen casco solamente se les detiene y se les pide que nos acrediten la propiedad, una factura de la motocicleta, verificamos que corresponda al número al BIN y posteriormente se retiran. Pero el que trae casco, el que no trae casco, definitivamente se le aplica el reglamento. ¿Cuántos agentes de tránsito tiene actualmente la delegación? En la delegación somos 7 del Estado y 7 apoyos viales. Y 7 apoyos viales. Así es. Es decir, son en total 14 personas. Así es. Y en cuanto a unidades, tienen dos patrullas. Dos patrullas. Le pregunto, porque lo hemos visto, ¿qué instrucción tienen los agentes viales cuando detectan a una persona sin casco? Digo porque es altísimo el número de personas que circulan sin casco. ¿Qué instrucción tienen? ¿O qué instrucción tendrán ahora? Pues ahorita vamos a empezar con los operativos cero tolerancia. Posteriormente vamos a empezar lo de rutina. Le voy a dar instrucción a los oficiales que estén en el centro principalmente, que traten de checar ese tema. ¿Por qué es difícil? Porque es difícil con un oficial vial, pie tierra, detenga una motocicleta. Porque se dan a la fuga. ¿Entiendes? Está un oficial que te gusta frente de la iglesia y pasa un joven en una motocicleta y le hace el alto, no se para, lo que hace es que le aceleran a la moto. ¿Entiendes? Y en cambio, en un filtro no, porque estábamos apoyados por la policía estatal, la municipal, y también ellos llevan unidades motorizadas. Entonces, una persona que se quiera dar a la fuga, ya lo piensa 2 veces, ¿me entiendes? Ya implica más, porque para empezar estás huyendo de un filtro preventivo. Pero es difícil que un oficial pie tierra en la calle le haga un alto a una moto. Lo que hace es que te evaden y se van. Y podemos hasta provocar un accidente en esa fuga que ellos intentan hacer. Por eso más que nada se trabaja en los filtros. Los filtros operativos. ¿Qué tanto colabora la Policía Municipal con Tránsito para poder infraccionar? Siempre nos hemos coordinado. Con la Policía Municipal sí hemos tenido esa buena coordinación. Nos apoyan ellos en los operativos con las unidades motorizadas y también con una patrulla para eso. Y ya trabajamos en conjunto. Ellos también paran vehículos y hacen su trabajo que a ellos les corresponde también. Entonces, es algo muy importante. Ojalá estos filtros sean permanentes. Son tan necesarios. Pues veamos nada más los números, ¿no? Sí. Los números, 11 muertes. Pues, delegado, la verdad que creo que en Tránsito hay muchísimos temas de los que podríamos estar y podríamos platicar. Sin embargo, pues también tenemos un tirano que es el tiempo. Y la verdad que el día de hoy, pues le invitamos precisamente para hablar de este tema, del accidente en motos,
Definitivamente esperamos y le vamos a agradecer mucho que nos acompañe en otra ocasión Sí, con todo para gusto. poder hablar de otros temas que también son importantes, la cuestión de los elementos, la cuestión de las quejas viales que existen. Claro. Y bueno, le agradezco mucho esta participación el día de hoy y pues vamos a cambiar de tema. Hace unos días la Secretaría de Economía anunció que no habría o que no habrá aumento en el precio de la tortilla, pero cuando menos acá en el sur de Veracruz y en las Chuapas ya se les adelantaron y desde los primeros días de noviembre anunciaron que le aumentarían 2 pesos al precio del kilo de la tortilla. Esto debido al incremento de los insumos y la operación en esta industria. Este es el contexto. Fíjense que la Secretaría de Economía hizo este anuncio y de esto nos habla el maestro y asesor financiero Ulises Álvarez en su columna Economía y Gobierno, y pues hoy lo tenemos en la línea para que nos platique en relación a este anuncio de la Secretaría de la Economía y de lo que ya con antelación habían anunciado los industriales de la masa y la tortilla en las Chuapas. ¿Qué implica? Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Pues aquí viendo el tema de la tortilla, de este anuncio que hace la Secretaría de Economía, pero pues acá cuando menos en las Chuapas ya se les adelantaron y desde el mes de noviembre anunciaron que aumentarían el precio. ¿Esto por qué? Por precios de los insumos y la operación. Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención precisamente este anuncio de la Secretaría de Economía, porque este anuncio primero lo hace, pues bueno, hace un par de días ya, digamos como si estuviera previendo algún aumento ahorita precisamente en diciembre. Eso es por un lado en cuanto a la fecha, ¿sí? Y pues bueno, ahí efectivamente, ahí en las Chiapas, yo considero desde mi punto de vista que efectivamente los de la industria de la tortilla, porque hay que separar, una cosa es la industria de la tortilla y otra cosa es la industria de la harina de maíz, y eso ahorita te lo platico. Lo que es la industria de la tortilla, pues bueno, pues efectivamente yo no dudo que efectivamente ya no hayan podido sostener los precios al público, porque ellos traen atrás, ¿sí?, unos precios, unos costos, ¿sí? Y aquí es en donde yo considero que la Secretaría de Economía, ¿sí?, si bien hizo su anuncio que no va a permitir aumentos en el precio de la tortilla, pero va a tener, para efectos de lograr esto, va a tener unas mesas de trabajo, ¿sí?, con los, ¿cómo se llama?, con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con el sector privado, ¿sí? Pero yo considero que está mal enfocado esas mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque para empezar, no deberían estarse reuniendo con la Secretaría de Agricultura. Digo, no porque yo considere que sea una prohibición, no, sino porque si nosotros checamos los mismos datos que tiene la Secretaría de Economía y que aparecen ahí en sus portales, hay un portal que tiene la Secretaría de Economía, que es el Sistema de Información, ¿sí?, es el SIN, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. Ahí que depende de la Secretaría de Economía, en ese portal aparecen los precios de la tortilla, ¿sí?, aparecen los precios de el maíz y prácticamente no han tenido cambios, ¿sí? Así es que ahí yo considero que con la Secretaría de Agricultura no tendría que estarse reuniendo. Pero aquí es en donde te comentaba que separo la industria de la tortilla con la industria de la harina. Sí debe de reunirse con el sector privado, que es la industria de la harina. ¿Por qué? Porque ellos son los que han estado incrementando los precios
de los insumos que utilizan las tortillerías. En este caso, estamos hablando pues, de la harina de maíz, pero desgraciadamente también se tiene que reunir la Secretaría de Economía con la Secretaría de Hacienda, que es la que prácticamente establece los precios, ¿sí?, de los combustibles. La industria de la harina debe de trasladar tanto el maíz a sus fábricas para procesar la harina y la harina a sus centros de distribución, pero pues ahí tiene que pasar por puentes federales, tiene que gastar en combustibles, y esos precios sí han aumentado, y ahí sí tiene que ver la Secretaría de Hacienda. Otro dato también es de que el gas que utilizan las tortillerías también se ve afectado, también se lo han incrementado. Es que yo considero, y ya nada más para concluir, que la Secretaría de Economía debería de reunirse con la Secretaría de Hacienda para ver precios de los peajes, puentes federales, precios de combustibles que utiliza el transporte y los precios del gas que utilizan las tortillerías. ¿Sí? Y estarse reuniendo con el sector privado, que es la industria de la harina. Pero pues lo que son las tortillerías, pues ellos tienen que empujar el precio porque a ellos precisamente les viene afectando sus insumos la industria de la harina. ¿Sí? Así que no me extraña que ahí en las chuapas ya se hayan adelantado. Es más, creo que por el precio de las chuapas antes estaba abajo de la media nacional. Ahorita creo que ya, si realmente aumentaron desde noviembre el precio, ya se han de ver emparejado. ¿Cómo está el precio allá de la tortilla? El precio de la tortilla por acá, ahora sí que me agarró en curva, ma. Bueno, porque tengo entendido que debe de estar ahí como en sus, no sé, alrededor de los 15 pesos, 12, 15 pesos. ¿Sí? Ajá. Creo. ¿Sí? Así es que digamos que ya está en un precio razonable. Sí, así es que, pues bueno, desgraciadamente la industria de la tortilla lo tiene que hacer. Está más o menos en 20 pesos. Ah, 20 pesos. Sí. Ah, pues bueno, pues repito, no me extraña, claro, tampoco los felicito, ¿sí? Pero ahí la Secretaría de Economía debe de reunirse con otro sector que no es la Secretaría de Agricultura, ¿sí? ¿Cómo ves tú el enfoque que le da la Secretaría de Economía? Ay, caray. Pues es que lo que usted menciona es muy cierto. Creo que aquí el punto es la comunicación y deben comunicarse precisamente y estar, ahora sí, muy, muy íntimamente comunicados con las personas que se dedican a la industria. Porque no se pueden tomar decisiones de escritorio. Hoy en día yo le puedo decir que en lo personal me preocupa que la nueva secretaria de Economía sea Tatiana Cloutier, una persona que se ha distinguido por ser meramente política. Claro, sí, así es. Sí, sí, pues es una de las cosas que se ha criticado esa situación. Y si de por sí la Secretaría de Economía ya había tomado una decisión que desde mi punto de vista no es ese el enfoque, es erróneo reunirse con la Secretaría de Agricultura, pues ahorita con esta nueva secretaria, pues la verdad, yo no dudo que se sigan tomando decisiones erróneas, ¿sí? Y a lo mejor también ya pensando mal, porque desgraciadamente, híjole, no sé por qué siempre pienso mal, ¿sí? Pensando mal, a lo mejor, ¿sí?, la Secretaría de Economía ya lo viene haciendo a propósito, ya sabe cuáles son los precios, cómo se comportan los precios del maíz, cómo se comportan los insumos de la industria de la harina de maíz y cómo se comportan los precios de la tortilla. Y esos datos los tiene, te repito, los tiene la misma Secretaría de Economía. Es que ¿por qué no se reúne con los que de manera directa inciden en el precio de la harina? Pero sí. pues
solamente ellos lo sabrán. Y fíjense que hay factores, ¿no? Porque ahora sí ya me llamaron la atención y ya me dijeron que me van a mandar a comprar las tortillas. Y, y resulta que las tortillas, por ejemplo, en supermercados pueden estar hasta en 11 pesos, en 15, en las tortillerías en 18 y en tiendas y repartidores en 20. Obviamente que pues atienden también, digamos, los repartidores pues obviamente tienen que sacarle alguna ganancia para los gastos que para ellos conlleva el llevarla hasta domicilio, ¿no? Claro. Sí, pues maestro, le agradezco mucho esta colaboración que ahora será los martes, estábamos haciéndola los jueves, pero también coincide con la publicación hoy en el portal de su columna Economía Gobierno, donde toca este tema que es muy interesante para todos. Le agradezco mucho. No, pues, al contrario, déjame también agradecerte nuevamente este espacio ahora que me estás dando en el portal, ¿sí? Y pues bueno, también sea para tu audiencia, sea también informativo y pues bueno, también estén al tanto de por dónde van las cosas. Y te repito, te reitero mi agradecimiento por esa apertura que has tenido hacia conmigo. Ulises Álvarez Molina, muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Saludos y saludos a tu audiencia. Muchas gracias. Pues bien, este es el tema del precio de la tortilla. La verdad que algo en lo que el gobierno, decisiones políticas tomadas en un escritorio, cuando no se acercan a los productores, cuando no se acercan a los industriales, pues obviamente que generan toda una políticas que no pueden tener finalmente no atienden a las demandas de la población, ni tampoco a las demandas de quienes se dedican a industrializar, a producir, a comercializar. Y fíjense que esto lo comento yo porque algo que no estarán tomando en cuenta, el control que hoy en algunos municipios, en algunas regiones, el crimen organizado tiene de las tortillerías. Es un tema muy delicado del que casi no se habla, pero que es una gran realidad. Pues hoy es martes y los martes, además de que andamos tirando cosas por todos lados, porque pues es martes y yo ya quisiera que fuera viernes, pero hoy es martes y los martes nos acompaña la psicóloga Perla Guzmán Ruiz y Es martes. Y ya se fue Armando y Edgar, aclaro, para que no... Sí, y el tema, hoy nos acompaña la psicóloga... Entre Armando y yo. Hoy nos acompaña la psicóloga Perla Guzmán Ruiz y el tema del que nos hablará es un tema muy delicado, la verdad es un tema muy serio, es sobre los daños y efectos que los divorcios provocan en los niños. Muchas veces, si no se tiene la atención a tiempo, son daños irreversibles y que los marca de por vida. Es un tema muy interesante. Perla, muy buenos días. Te agradecemos mucho tu presencia. La bienvenida casi. Sí, estos accidentes que pasan. Tema muy delicado. Mande, Tema muy delicado el día de hoy, bueno, Perla. pues primero que todo, pues, buenas tardes, futuras buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Hoy nos hemos tomado la oportunidad de hablar este tema considerando las altas cifras que se están observando y verificando ante las altas tasas de divorcio que estamos presentando en la actualidad y el efecto que se está generando en los menores, en dado caso que hubiese niños, las separaciones suelen ser más complicadas, más difíciles y la toma de decisión de separarse o divorciarse en los mismos progenitores suele tardar y generar un estrés, anteponiendo principalmente sus prioridades, pero al mismo tiempo no observando la dinámica y los efectos que también genera el estar ahí en un ambiente lleno de hostilidad, en un ambiente lleno de tensión, en un ambiente de conflicto donde afecta
las maneras y las formas de expresar el amor, el afecto y hasta la misma comunicación. Es un tema que pienso muy interesante cuando lo propones, Perla. Yo pues digo, las cifras ahí están, hay un alto índice de divorcios, de separaciones, y se habla de eso, ¿no? De que la familia se desintegra, pero los daños, y de qué manera vamos a atender ese problema. Así es, claro, bueno, ¿puedo seguir hablando? Sí. Okay. Bueno, los daños y los efectos, aquí hay que tener claro, cuando hay una separación y un divorcio, la crisis es inevitable y va a afectar en el ciclo vital de cada miembro de la familia, ya sean los mismos progenitores y a los mismos menores, dependiendo la edad, llega a haber un efecto. La probabilidad de que toda esta separación y todo este divorcio se vuelva algo muy complejo es real, pero la ventaja es tratar que no se vuelva algo perjudicial. Los mismos efectos a veces no se llegan a observar de manera inmediata, llegan ya a afectar las alteraciones emocionales y comportamentales ya en la adultez. Al inicio van a presentar los niños algunos indicadores emocionales, como por ejemplo alteraciones en el sueño, alteraciones en la comida, complicaciones en el área escolar, complicaciones en el área social, en algunos casos estados de tristeza y estados de ansiedad. La tristeza es muy diferente que va a presentar un niño a un adulto. La mayoría de las veces de nosotros tenemos la percepción que un niño va a tener esta actitud cabizbaja, apatía, y los niños, más en los de preescolar y en los de infancia temprana, estamos hablando que van a estar en un grado de hostilidad, irritabilidad, un poco desafiantes, va a venir un poco más el berrinche y en algunos casos hasta las propias rabietas. Cuando esto está pasando recientemente de una separación, es que los niños están aprendiendo a desvincularse, que es lo que conocemos como el desapego. Es el primer fenómeno o momento natural que todos a partir de una separación vamos a vivir, ya sea los adultos, también lo viven los niños. Posteriormente, en los niños va a venir lo que viene siendo el proceso de duelo. Estas etapas que anteriormente hemos hablado sobre esto, porque el duelo no solamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, también tiene que ver con separación, pérdida simbólica o de algo o de alguien. Es decir, los niños también van a vivir su proceso de duelo y es entendible que entre mayor sea el conflicto entre los padres y la guerra de poder, quién gana y quién pierde, hay mayor probabilidad de que genere una perturbación en el menor, y los fenómenos que conocemos es que se vengan los conflictos de lealtades, la alienación parental, que hoy está penalizada, la parentalización. A ver, explícanos ese punto, porque sí mencionabas tú la sí. línea. Bien, bueno, primero es el conflicto de lealtades. Sí. ¿Qué es esta ambivalencia entre quién? Que a veces el conflicto que llega a pasar y que se llega a observar entre la pareja es que si la separación fue conflictiva y fue tormentosa y hubo un culpable, es a veces muy común expresar la culpabilidad, el resentimiento y el enojo con los niños sobre el progenitor que faltó. Eso, al momento que tienen ellos la convivencia, si llegan a un acuerdo, cuando se da toda esta convivencia entre ellos mismos por esta guerra de poder, quién gana y quién pierde, que solamente están viendo en su sistema conyugal, no en el sistema parental, están inmersos solo en esto, pasan a traer a los niños y generándole eso, ¿a quién le voy a ser leal? Y es común que cuando van con papá o con mamá, ¿y qué hiciste? Y empieza el interrogamiento. Hay algunos niños que se cierran y no hablan, ya no dicen nada para no meter en conflicto al papá o a la mamá y evitar más la tensión. Estos cuestionamientos, lejos de que beneficie, taladra y genera esto en el ya no saber en quién confiar,
genera inseguridad en los menores y viene a perturbar en las alteraciones de su comportamiento, en las alteraciones escolares y a la larga una latente inseguridad, dificultad para tomar decisiones cuando ya somos adultos. Es decir, que esa es la herencia. En esta parte de ese fenómeno. El otro fenómeno es la alineación parental, donde se utilizan términos, se mezcla a los menores dentro del proceso jurídico, donde ya hay terceros, ya no solo las partes interesadas, sino ya hay un abogado, un mediador, y entonces se empieza a sembrar en los niños lenguajes que tiene que ver más con adultos en procesos más legales. Empieza a generarse en el menor un resentimiento, un no te quiere tu papá o tu mamá, no te viene a ver, y viene a tensar y a generar culpas y marcarlo, maximizarlo en los niños, que en esos momentos es difícil que ellos procesen toda esta información y es inevitable que va a alterar su estado emocional. Yo creo que en este punto, Perla, pues una de las cuestiones es quizás más dirigido a las personas mayores cuando toman una decisión de divorcio, pues tienen que ver lo que implica. Así es, esa es la recomendación número 1. Si ustedes como parejas ya intentaron todo, es decir, cuando me expreso, a ver si ya no hay algo más que haya en la relación y están viendo la forma de separarse, hay momentos en los que han llegado parejas a llegar a tomar consulta para poder tener una sana separación, donde empiezan ellos a informarse sobre todo este proceso que puede pasar, qué podemos experimentar, qué cambios se van a dar, para que cuando hay menores de edad, entonces seamos capaces también de poder validar sus emociones, permitirles expresar y también comentar, aclarar todas las dudas que vengan en los menores sobre qué pasa después, qué cambios van a alterarse, y es inevitable que va a alterar la rutina, las normas domésticas, la disciplina, y lo que se busca siempre es que la alteración no sea tanta, porque ya va a haber 2 casas, ya va a haber 2 convivencias, y se busca entre los padres mantener ese equilibrio donde no se ceda, donde no se compra a través de regalos y se le permita comportamientos inadecuados al niño, que al final se busca aparentemente para que puedan procesar el cambio. A la larga afecta porque cuando quieren recuperar la figura de autoridad los padres, ya cuestan los niños. Entonces no es lo más sano bajar o debilitar esta parte porque viene a alterarlos un poco más, y luego cuando ya están estas aguas tranquilas es ahí donde ya cuesta un poco recuperar la autoridad que ambos tienen como padres. Entonces el fenómeno como tal a la larga es en constancia y posterior de la separación o de divorcio, puede ser la alineación parental o puede ser el conflicto de lealtades y también la misma parentalización. Cuando alguno de los niños, si hay hermanos, asume las responsabilidades como adulto. Una recomendación es que haya una sana separación. Eso, digo, lo que tú mencionabas. Pero bueno. Tratar de esforzarse para lograrlo. Es difícil conflicto. Porque es un conflicto, ¿no? Claro, porque es un conflicto parental, conyugal, que se viene en esto, si hay algún indicador de infidelidad, un indicador de pérdida, es inevitable que se vuelva una guerra de poder. Tener conciencia de que la única área que es el sistema como parental, ese es el único que no se va a fragmentar. Es imposible que los padres se divorcien de los hijos. Siempre van a ser sus hijos. Tratar de proteger y generar mayor seguridad en los niños, esa es la prioridad. Y considerar siempre a los niños. Cuesta, y por eso es importante, si para ti el dolor ante la pérdida es difícil y estás en este proceso de duelo, que nada te frena a pedir ayuda. ¿Para qué? Para que busquemos la mayor estabilidad y que esto no se vuelva más perjudicial de lo que ya tendría que ser. No todos los hijos de padres divorciados tienen que ir a terapia, pero sí aquellos donde tienen mayor conflicto, mayor hostilidad, mayor confrontación, el estrés está más alto,
es importante entonces tomar esto como alerta y decir, bueno, priorizar primero a los hijos por el bienestar de ellos. Eso es lo importante. Es una pregunta que yo quería plantearte, te adelantaste un poco, pero bueno, ya la regamos. Digo, porque realmente un conflicto es de dos. Ya la regamos, ya nos enfrentamos, ya discutimos, fue una guerra esta separación, pero hoy tomamos conciencia de los daños que estamos provocando a nuestros hijos. ¿Qué hacer? ¿Cómo darme cuenta que mis hijos puedan necesitar atención especializada para superar el trauma que les ha provocado el divorcio o la separación? Bien, es inevitable, vuelvo a remarcar, que los miembros de la familia van a vivir un duelo, van a vivir un desapego y empezar a normalizar, o no a normalizar, a validar, a reconocer que hay esos momentos, que va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de enfado en los menores o en los adolescentes, y tratar de permitirles que expresen ese sentir es ayudarles a ellos a poder desahogarse. Cuando esta alteración emocional perdura más de 6 meses, empiezan a asumir responsabilidades como adultos que no tendrían, se vuelven como los confidentes de los papás, se escucha en el discurso un lenguaje más legal, un lenguaje más de adulto en los menores, cuando hay un aislamiento, cuando hay ansiedad. Algunas veces en los niños es por querer comer, están más activos, muy hiperactivos, el berrinche se vuelve parte ya cotidiano de la vida de alguno de los progenitores y en el otro no. Es un gran momento para detenerse y empezar a buscar, priorizar el bienestar emocional para que los efectos y los cambios que ya se están viviendo no perjudiquen en su totalidad más, sino que se busque que se adapte el menor ante el cambio. Todos vivimos cambios de manera diferente. La prioridad es qué tan fácil o el interés en los estudios es cómo nos adaptamos nosotros al cambio. Ayudarles a los niños a permitir esa adaptación a partir del cambio, buscando su equilibrio, es lo principal que debemos de hacer como padres. Y si hemos tomado esa decisión de separarnos, entonces informarnos. A veces es difícil porque estamos en el calor de la separación y no nos detenemos en qué maneras van a vivir las otras partes, los otros miembros de esta situación, qué cambios se van a generar y tratar de mantener una comunicación y un acuerdo donde los límites, donde las reglas domésticas, donde la misma rutina no se viva tan variante, sino se trate de buscar y de mantenerse, evitar, permitir comportamientos que no tendrían que de realizarse en los menores, evitar regalos. A veces muchos de los padres lo que hacen es ceder, comprar, para poder conllevar aparentemente el cambio y ayudarles a los niños, o algunas ocasiones también por la misma culpa ante el suceso, lejos de que beneficie. Pagar culpas. Así es, lejos de que beneficie, perjudica a su estabilidad y a su desarrollo cognitivo, psicológico y emocional y conductual del menor. Creo que lo mejor que puede hacerse es evitar los daños, actuar de una manera responsable con información ante este tipo de situaciones. Pero igual me gustaría preguntarte, Perla, digamos así, ¿no? Yo soy hijo de padres separados, o soy hijo de padres divorciados. Ya es común eso el día de hoy. Lamentablemente, yo quisiera saber qué secuelas puedo estar presentando y si es necesario que yo recurra a ayuda para poder tener una mejor... Porque se da ese tipo de situaciones. A veces decimos romper cadenas. Así es. A veces pensamos que por el simple hecho de pensar yo no voy a repetir los patrones de mis papás, es común. Ya con eso ya se va a subsanar y reparar estas pautas. Es como cuando se dice, ¿no? Jamás voy a golpear a mi mamá, jamás le voy a gritar.
y inevitablemente, desgraciadamente se termina haciendo lo mismo, a veces repitiendo, hasta peor. por desconocimiento y por poca aceptación de lo que también nuestros padres tienen la contrariedad. Cuando nosotros estamos desde una posición sentenciera, juzgativa, crítica hacia ellos y dejamos de verlos como personas y solo estamos criticando el rol, el personaje y no la persona, es donde nosotros ahí ya tendríamos que empezar a trabajarnos, donde está esa compasión de aceptar que hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento y entender que no somos iguales desde la información, desde la formación y desde las mismas experiencias. Es decir, no podemos compararnos, pero cuando nuestro discurso viene, estas expresiones a veces como de odio, expresiones de resentimiento y en algunos casos hasta de negación, entonces estamos de manera inconsciente evitando, negando y en algunos casos hasta huyendo de la realidad en la que nosotros nos vivimos y desde donde provenimos, donde no nos permitimos ver la contrariedad como el lado oscuro y el lado bueno que cada uno de mis padres progenitores llevaron a cabo, el lado bueno y el lado malo, y qué esta experiencia me dejó y en quién me formó, qué me dio mi padre o qué me dio mi madre con lo que no me dio. Gracias a eso, en quién me formé, a pesar de tantos desafíos, a pesar de tantas situaciones caóticas que me llevan en algún momento hasta poder tronar emocionalmente, hoy en quién me he formado. Cuando se presenta la inseguridad, sentimientos de rechazo, de abandono, y nos vivimos muy vinculados en algunas relaciones, son algunos, por decir algunos indicadores que puede hacer ruido y poder detenerse y empezar a trabajarse con mayor conciencia sería el gran beneficio para cada uno de nosotros. Un gran tema. Sí, muy amplio, tanto desde los impactos y cómo poder también las recomendaciones a dar como para padres para poder llevar este proceso y también cómo trabajar la crisis emocional con tu hijo. Eso es uno de los elementos a veces que no escuchamos y que ahorita muchos de los colegas están informando. Ya no hay excusas, hoy tenemos internet, tenemos celulares, redes y casi todas las redes están tocando algunos temas muy habituales y que generan en algún momento un impacto y desestabiliza a veces a las personas. Atenderse a tiempo, reconocer y decir, bueno, no necesito estar tan mal o estar en una crisis muy aguda para ya poder pedir ayuda. A veces tienen ese concepto las personas que ir al psicólogo significa ya estar mal, muy mal, a un grado de locura, un brote psicótico para poder ir. A veces no solo se necesita eso, es empezar a ir trabajándose con conciencia y empezar a ir desenredando tantos nudos que traemos y que no nos hemos frenado a poder analizar, a poder trabajar, para entonces, con acciones concretas, modificar nuestros patrones. En todos los aspectos de la vida creo que la medida es prevenir. Es prevenir en la salud física, y creo que una de las mejores prevenciones que podemos tener para todos los demás es la salud emocional. Por eso, Perla, en presencia, te agradecemos que de alguna manera estés en esta tarea, porque nosotros consideramos que la salud emocional es básica, es primaria, y ojalá pues así lo hagan en las escuelas. Y se está dando afortunadamente, somos muchos ya, y creo que ahorita con esto de las escuelas que están agregando la área socioemocional, ya desde ahí ya se está haciendo algo. Tarde, pero qué bueno que se está presentando, ¿no? Se está haciendo, derivado de tantas crisis que se están viendo y de las altas tasas de suicidio, las altas tasas de divorcio y en algunas cosas que no se pueden evitar, pero sí tratar de que
el cambio no sea tan drástico. Claro, por ¿no? supuesto. Pues Perla, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Y quiero darles si me permites, un como comercial. Claro. Vamos a estar regalando una tableta. Ah, bien. A ver, platícanos. Estos sí son regalos, ¿eh? Sí, Una tableta. Sí, por el apoyo que nos han proporcionado en la comunidad y en todas las localidades que nos han visitado. La verdad estoy muy agradecida por todo el apoyo que me han brindado, a pesar de no ser originaria de acá. Me siento ya parte de acá y estoy tratando, ¿no?, en estas fiestas muy bonitas, muy simbólicas, dar este pequeño regalo. Para mayor información, pues entrar a nuestra página de Facebook. La página se llama PsicoGR. PsicoGR. Ahorita la vamos a escribir en el área de comentarios. Armando, Psico. O si no, de hecho, pon el link directo para que puedan ustedes entrar a la página del consultorio psicológico PsicoGR. PsicoGR, así nos encuentran. Pueden entrar a la página y ahí van a revisar cuáles son los requisitos para poder conseguir esta tableta y bueno, pues que el que vaya a ser premiado vamos a publicarlo para que vean. Y vamos a darlo a conocer aquí también. Claro que sí, con todo gusto. Y a nosotros nos da muchísimo gusto en participar en esto. De veras, Perla tiene pues su consultorio en Campo Nuevo, es la calle Independencia 1302. ¿Entre qué calles está? Entre Minatitlán y Belén. Ajá, así es. Ahí nos encuentran. Está un lugar muy accesible. Discreto para quienes están empezando a dar este paso y que quizás a lo mejor tengan algún temor a la crítica, no les guste que sepa la gente que están asistiendo. Es un lugar que yo creo que les puede proporcionar la seguridad y la confidencialidad de que todo lo que se comenta y se trabaja ahí, por ética, no se puede ni se puede divulgar. Entonces, siéntanse en la confianza y la seguridad de dar este gran paso, ya sea conmigo o con otra servidora o servidor. Nunca dejen de atenderse. Claro, esa es la ahí está la información. Pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Hemos tenido varios temas y pues recuerden que la decisión es suya. Ánimo. En corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.